Muy buenos días, mis amigos. Bienvenidos a este sábado espectacular, 18 de febrero del año 2023. Una vez más, y gracias a nuestro creador, nos encontramos el día de hoy compartiendo nuestras experiencias, un testimonio de vida acerca del libro El tiempo del éxito y la felicidad. El día de hoy vamos a hacer un resumen de la inspiración de los capítulos 16 y 17, en la cual tratamos temas importantes de nuestra realidad nacional y cómo éstas han influenciado en nuestras decisiones a lo largo de nuestra vida, incluso con los acontecimientos actuales tienen relación. Luego vamos a pasar al capítulo 17, el gran padre del gobierno. Sin duda, he tratado de que en cada capítulo de manera sencilla se pueda esbozar mi pensamiento, Creo que muchos lo vamos a compartir. Agradezco a los nuevos seguidores. Veo que se mantiene activa nuestra red, sobre todo en el seguimiento de los episodios, que semana a semana vamos compartiendo. Bueno, arranquemos viendo el resumen, de los capítulos leídos, Recuerde usted que en esta 30ª semana, seguimos avanzando y estamos ya a 3 capítulos de concluir el libro, en este caso en versión audio, lo cual era un reto y una meta, de poder compartir lo que se estuvo trabajando ya buen tiempo desde el año 2020, plasmarlo en un libro, en un reto. Ahora que esto se convierte en audio, también es una bonita experiencia porque se está transmitiendo y compartiendo lo que dice cada palabra. El capítulo 16 nos habla acerca de nuestra historia, Nosotros venimos de un origen inca. Nuestra cultura es muy riquísima, a nivel de la naturaleza, a nivel de nuestros ancestros, nuestras regiones y todo ese gran legado. Pero hay un gran detalle que no hemos tomado en cuenta, Hay una monarquía, hay un rey, hay una persona que da las órdenes, De cierta manera es absolutista y también socialista, porque el rey de cierta manera se preocupa por la población, haciendo de que ésta no padezca de hambre, de que tenga todas sus necesidades cubiertas, y crea 3 principios básicos: Amasúa, Mayuya, Amaquea. Amaqueya: no seas mentiroso, no seas ocioso, no seas ladrón. En esta parte soy sincero. Tengo mis padres andinos, pero como ellos emigraron a Lima, no pudieron conservar su lengua, especialmente mi padre, Y actualmente él logra entender lo que le pueden hablar en quechua, pero ya le es difícil responder en quechua, Mis primos sí lo conservan. Yo honestamente he profundizado en el idioma, en el interés de aprender. Sé que nuestros amigos extranjeros sí les gusta, Y incluso hay una referencia de que nuestro idioma se asocia al inglés, en ciertas palabras o vocablos. Pero esto es parte de la identidad que hemos ido perdiendo a lo largo del tiempo. Entonces, en esta monarquía absoluta hay un rey que es el Inca. Existe una élite social que es la nobleza inca, en la cual nos dice la leyenda
que en el lago Titicaca se abrió y salieron Manco Cápac y Mamaucho. Nosotros no hemos vivido esa historia, pero así como la Biblia, tenemos fe y creencia en que fue así. Y ellos, fueron generando, ¿no?, sus hijos, su descendencia, pero en un grupo selecto. He leído los comentarios reales, ¿no?, Aguamán Poma de Ayala, ¿no?, a diferentes historiadores que hablan acerca de cómo fue esa época. Incluso Ricardo Palma a través de las tradiciones, ¿no?, la China del Inca, y en los libros de historia. Entonces ahí nos refiere de que la nobleza solo se comprometía entre sí, o sea, no se mezclaba. Incluso se casaban entre hermanos, primos, con la idea de mantener la sangre, ¿no? Habían excepciones, pero eran limitadas. Y el pueblo servía para el cultivo del campo y para la guerra, ¿no? Había una clase de repente cultural o artística, ¿no?, que se dedicaba a la creación de artesanías. Otra élite que sería la de los sacerdotes, ¿no?, que hacían las ceremonias, los rituales, pero todos muy por debajo de la gran élite inca, ¿no? Incluso dentro de la élite inca podrían estar los sacerdotes, ¿no?, dentro de sus familiares. Pero bueno, eso hacía una gran división. Si bien al pueblo no le faltaba, era una manera de gobierno. Cuando viene la conquista, ¿no?, porque es una conquista de España, hay un gran intercambio cultural, pero la dominación continuará. Pasamos del dominio inca al dominio español. De cierta manera, el pueblo pensaba que iba a haber un cambio, de repente más igualdad, más justicia, y pasó todo lo contrario, incluso más fuerte. Y eso fue haciendo una mezcla también de razas, ¿no? Ya a los españoles no les importaba tanto con quienes se juntaban o hacían familia, ¿no? Es por eso que nacen los mestizos, ¿no? Tenemos diferentes combinaciones etnológicas. Y ahí cuando viene la emancipación, ¿no?, cuando vienen los argentinos, ¿no?, de cierta manera impulsados por los británicos, ¿no?, y una serie de tendencia de liberación latinoamericana, en esa época se encontraban los hijos españoles, ¿no?, o los criollos y los mestizos, ¿no?, como una nueva clase. Entonces se van los españoles, pero continúa o dejan ese legado de dominio hacia los criollos. Y en la emancipación nuevamente, ¿no?, el pueblo de repente dijo, bueno, ya seremos libres, ¿no?, independientes de España. Pero nuevamente, ¿no?, en esos años o decenios de dominación española hubo una extensión. O sea, quiere decir que el español tenía buena organización para poder ampliar su territorio, ¿no?, y maximizar sus ganancias, porque principalmente el interés era económico, ¿no?, explotar las minas, ¿no?, y enviarlas a España. Pero también influía el poder militar. Entonces, para poder expandirte, podías usar a los indígenas, pero principalmente los españoles, ¿no?, para ir conquistando las tierras y ir trayendo gente de Europa y colonizar. Pero con la independencia cambian, ¿no? Entonces el criollo no estaba preparado para gobernar y tenía intereses personales. Es por eso que el dominio se extiende, ¿no?, y siempre el perjudicado son los más débiles o los más pobres. En este caso, nuestros hermanos altoandinos, ¿no?, o del campo. Y también, la raza obrera, que era
los negros africanos que habían traído para el trabajo duro desde la colonia y los explotaban, ¿no? Y junto con su familia mestiza. Entonces fue cambiando, vienen las guerras con Chile y ahí se demuestra, ¿no?, que no estábamos unidos o que no teníamos una misma filosofía, ¿no? Mandan carne de cañón a gente que no sabe pelear, ¿no? Pero también son los más aguerridos, ¿no? Los limeños de cierta manera se asustan o quieren simplemente negociar o no entrometerse, ¿no? Están atrás de los que están al frente de la guerra y responden a intereses particulares. Por ahí vamos a encontrar el origen de la guerra, ¿no? Chile convivía en paz con Perú. Nosotros de alguna manera firmamos un tratado con Bolivia y nos obliga a que cuando hubo un problema con Bolivia con Chile, nosotros también participemos. Pero más aún, la manera del trato, ¿no?, cómo se expulsa a los hermanos chilenos antes del comienzo de la guerra, genera un malestar en la milicia y en el Estado chileno para que ellos entren a Lima con más fuerza, ¿no? Eso es parte del título del capítulo 6, de los más de 400 años de opresión, lo cual hay que tomarlo en cuenta para poder comprender lo que estamos viviendo actualmente. En este capítulo también hablo del término cholo, ¿no?, del origen. El término cholo es una palabra despectiva, según los comentarios reales de los incas. Del autor Inca Garcilaso de la Vega refiere de que era un término despectivo para el vituperio, que el español lo usaba hacia el indígena, ¿no?, mal llamado indio. Entonces era una manera de maltratarlo, ¿no?, de explotarlo. Y eso se fue quedando, ¿no? Actualmente se ha tratado de maquillar el término, ¿no? Inclusive hay un origen norteño, ¿no?, en la cual denota cariño, ¿no? Entonces genera confusión, porque en el norte de cierta manera se utiliza para hablar del joven, ¿no? Igual mi padre me cuenta que en el Cusco se refiere al macta, ¿no?, de cierta manera como cholo, un cholo joven, un mozo, pero una manera de tratarlo con cariño. Y de cierta manera, si entre nuestro entorno nos sentimos bien y hay cariño y confianza, ¿no?, y no nos afecta a nuestra autoestima, no habría inconvenientes, ¿no? Pero cuando se usa la historia y se tergiversa el término, ya aflora esas represalias, resentimientos entre hermanos de una misma nación. Entonces ahí va a salir el indígena puro, ¿no?, el hermano andino que no ha mezclado mucho su etnia. Viene el mestizaje, ¿no?, que puede haber sido un indígena con un español, y ese criollo o mestizo con un indígena, ¿no? Es por eso que en nuestras diferentes regiones encontramos todos los colores de piel, porque eso es parte de la vida, ¿no? O sea, el gran planeta, el mundo es un gran universo, no hay fronteras totales, ¿no? Entonces uno emigra, puede ir al norte, se va a la selva. Los españoles, nuestros ancestros, ya estuvieron. Y parece ser que eran de tez blanca. Entonces, esa combinación fue manteniendo una raza más clara. Y a veces, o lamentablemente, te hacen ver que lo blanco es mejor y que lo que es negro es malo, ¿no? Entonces, culturalmente en nuestros pueblos alejados, ¿no?, se ve mejor a una persona de tez blanca que a una persona de tez oscura. No estamos viendo la profundidad de la persona, del ser,
sino el color de su piel y obviamente sus bienes materiales. Entonces las bodas siempre fueron por interés, ¿no? La dote, ¿no? ¿Cuánto voy a ganar? Y si bien se juntan, después hay un maltrato psicológico, ¿no? Entre familias, porque digo, te casaste con una persona que es más oscura, ¿no? Malograste la raza. Pero así sucedió y así surgió el amor, ¿no? Mis abuelos se conocieron espontáneamente como la vida se presentó. Mi abuela tenía que defenderse en Guasaguasi, tratando de vender algunas mercancías en la plaza, y mi abuelo era panadero, ¿no? Le dejaba el pan para que pueda venderlo, y así fue surgiendo la amistad. Pero mi abuelo era de tez más oscura, ¿no? Y más humilde. Mi abuela era de tez blanca y dentro de la zona andina de cierta élite, ¿no? Entonces, de esa manera ya había una diferencia entre las familias, ¿no? Para ellos, ¿no? Ellos siguieron adelante en la relación y tuvieron 5 hijos, ¿no? Entre ellas mi madre. Y conversando, ¿no? Con mamá y entre broma y broma, mi madre a veces, siendo humildes, siente algunas diferencias de manera de repente a broma, ¿no? Pero por psicología es algo interno, ¿no? Que nos hace ver diferentes a los demás. Y en mi caso particular he tratado, ¿no? Porque es difícil, ¿no? De ver todo en igualdad. Pero a veces a un gringo no lo puedes ver igual, ¿no? O sea, lo tratas de ver como ser humano, pero tiene otro nivel, otro estatus, ¿no? Entonces su entorno, su desarrollo es diferente. No podemos mezclarlo, ¿no? Él obtuvo sus cosas, tiene una vida particular, ¿no? Quizá gracias a sus padres, a su historia, si es extranjero o si es local. Yo tengo otra realidad, ¿no? Podemos conversar con respeto, pero tiene otra manera de pensar, otra filosofía, otro estilo, ¿no? Y que yo me pueda acoplar a eso es difícil, ¿no? Porque mi estilo de vida es más sencillo. No necesito, digamos, aparte que no tendría todas esas posibilidades para disfrutar de esa gran élite, ¿no? Y eso es por una parte. La otra parte es qué tanto pueden aceptar hacia arriba, ¿no? Porque te pueden aceptar por tus bienes materiales, pero siempre serás distinto, ¿no? Entonces yo creo que hay que mantenernos entre nuestros espacios con respeto y dando lo mejor, ¿no? Para desarrollarnos. O sea, el que tiene más, viendo con respeto al que tiene menos, porque es esa clase impulsadora, obrera, que mueve una economía, ¿no? Y nosotros también viendo con respeto a la élite, porque de cierta manera tiene más sapiencia e inteligencia para manejar los negocios. Entonces, pero controlando, ¿no? Los excesos y que protejan al trabajador. Entonces, de dientes para afuera no nos pueden saludar y tratar bonito, porque hay un gran interés, ¿no? Nosotros somos los que empujamos el carro. Ellos tienen la inteligencia para haber creado la tecnología o haber comprado la tecnología y venderla. Entonces, el objetivo es encontrar un equilibrio entre ambas élites. Siempre van a haber ricos y siempre van a haber pobres. Los pobres pueden emerger, entrar a una clase media y, ¿por qué no?, ser ricos. Pero muy difícil mezclarse. Ha habido historias, ¿no?, para bien, excelente, pero más han sido para mal. Entonces, si uno quiere conservar la armonía, es mantener su círculo, ¿no? Y respetar a las diferentes tribus, ¿no? Antiguamente, ¿no?, entrar en la selva para los incas fue muy difícil, ¿no? Por eso, si ustedes ven territorialmente la división del Tahuantinsuyo, la zona de la selva es una franja, ¿no?,
libre. Porque la naturaleza y su modo de vivir hacía de que ellos busquen a toda costa ser libres, ¿no? Luchaban por su libertad. Hasta ahora vemos los conflictos sociales, ¿no? Y son firmes cuando reclaman algo, ¿no? Recordemos el Baguazo 2008 en el gobierno de Alan García, ¿no? Se pusieron de pie toda la población, ¿no? Para cuidar sus recursos hídricos. Esto es un trabajo fuerte, hablo en el capítulo de un trabajo mental, ¿no? Inteligencia emocional. Hace poco, el día de ayer lo escuché. El TikTok, el Instagram, tiene cosas muy interesantes que en pequeños segundos o minutos te dan pastillas importantes. Y la inteligencia emocional te permite conocerte, dominarte, controlarte y entender, ¿no? Cómo piensan los demás o aceptar, ¿no? Su manera de ser. Claro, esto es muy racional, pero te ayuda, ¿no? Para poder andar con tranquilidad. Al final tienes que dejarte llevar por tu instinto, por tu corazonada, ¿no? Pero el equilibrio emocional te permite dilucidar mejor, ¿no? Al final, si el amor te gana y sientes que una gringa tiene atracción hacia ti y te acepta tal como eres, ¿no? Así como la película de Azumare con Kachin. Y de tu lado, ¿no? Te esfuerzas por salir adelante y también quieres a esa persona, tienen que experimentarlo, ¿no? O sea, romper el paradigma de la teoría. Muchos, así como yo, te dirán que es complicado, ¿no? Pero el amor trasciende de esa manera, ¿no? Rompiendo dificultades. Van a haber conflictos, ¿no? Como en la actualidad y como se habla en el libro, ¿no? Que a veces se desea construir la riqueza a costa de todo, ¿no? No me importa explotar a la gente por alcanzar los objetivos, ¿no? Pero no te lo van a decir, ¿no? Te contratan por un pequeño sueldo, o el sueldo mínimo que establece las reglas de juego del Estado, y uno empieza a trabajar. Pero cuando la empresa crece, ¿no? Te siguen pagando tu sueldo mínimo, no te dan oportunidad para avanzar. Y ojo, que esto no solo sucede a nivel de los grandes capitalistas, los grandes ricos o las empresas grandes. Esto sucede incluso de manera informal. Yo vengo de provincia, es un ejemplo. Trabajo para una persona, aprendo, me independizo, doy el mismo servicio, por decir, de pintado, pinto casas. Y entiendo cuánto se puede cobrar, y yo empiezo a hacer la labor, consigo ayudante y también veo que el negocio está bueno, consigo más ayudantes, ¿no? Aprovecho las leyes del Estado y mantengo un ingreso mínimo, pero me va bien, hago bien mi trabajo y obtengo más contratos. Y mi empresa empieza a crecer, ¿no? Compro maquinaria, me compro un carro, compro mi casa, ¿no? Pero mis trabajadores siguen igual, siguen ganando un sueldo mínimo. Por ahí les hago algunas compensaciones, ¿no? Como lo mencioné, a veces le pongo su caja de chelas, ¿no? Les invito a un almuerzo, les doy su canasta en las fechas, les doy ese sueldo o medio sueldo adicional en fiestas patrias y en Navidad, ¿no? Para que se sientan contentos. Pero no los animo de repente a crecer, a estudiar, ¿no? O les doy mayores responsabilidades, ¿no? Es más, como mi empresa sigue creciendo, contrato una persona de mayor capacidad intelectualmente, ¿no? Para que lleve el negocio y se encargue, ¿no? Y no me interesa cómo los trate.
y yo aprovecho de esas ganancias de la compañía, ¿no? Para darme una gran vida, ¿no? O de cierta manera aprovecharlo, viajar, estudiar, que mis hijos estén en las mejores universidades, todo ello. Entonces, si bien he invertido capitalmente, me ha costado trabajo a lo largo de los años, pero ha habido un proceso, ¿no? Y en ese desarrollo no hemos estado solos. Entonces, yo recomiendo que uno debe ser consciente en las utilidades. Si bien no el 100%, pero siquiera el 50% de las utilidades verdaderas se pueda repartir entre los colaboradores, ¿no? Y todo se sentiría mejor, porque a veces hay conflictos internos, ¿no? Porque los trabajadores se van dando cuenta y empiezan los problemas de merma, que falta material, ¿no? Se pierden cosas y uno no entiende por qué. Uno dice, pero si yo les pago puntual, si yo los trato bien, pero no eres honesto en las finanzas, ¿no? Entonces ese resentimiento genera ese conflicto social, ¿no? Hay empresas que sí son más honestas y más justas, y como debe ser, reparten utilidades, ¿no? Pero es probable que no sea una utilidad verdadera, ¿no? Incluso a veces tomo conocimiento de que por no pagar la utilidad se genera una nueva compañía, y como esa compañía no tiene rentabilidad, no tiene por qué dar utilidad, y los dueños de la empresa se quedan con la gran utilidad de la otra compañía. Una jugada maestra contable para evitar repartir ganancias, ¿no? O sea, la ley te invita a dar utilidades, ¿no? Pero también te da opciones para sacar la vuelta. Y eso ya es un tema interno, porque depende de cada uno, ¿no? Probablemente si es que esta empresa empezó de abajo, ¿no? Con dueños sencillos, humildes, ¿no? Que fueron explotados y no se han curado, repetirán la historia, ¿no? La educación es importante, ¿no? Para que uno pueda desarrollarse. O sea, es una gran herramienta, pero a veces no todos valoran esa posibilidad de estudio, ¿no? Entonces, hablar a los de arriba para que puedan soltar un poco más, o sea, incentivar. De repente no a los padres, ¿no? Los padres le han dado su vida a la empresa, pero sí para sus hijos, ¿no? Algún tipo de beca o seguro que les permita a ellos estar mejor, ¿no? No voy a querer que sus hijos sean mis futuros esclavos. O sea, se entiende el temor de la empresa capitalista, ¿no? De que pierda a su gran fuerte obrero, pero se ha trabajado toda la vida, ¿no? Puede entrar en un equilibrio. En el peor de los casos se cerraría la empresa, pero ya tendría un gran acumulado para vivir tranquilo. Si uno es justo en sus ganancias, la otra contraparte responde, ¿no? Y responde de manera positiva. En agradecimiento, he visto casos, ¿no? Los hijos se han ido a estudiar, pero han vuelto para seguir trabajando en la empresa, ¿no? Y la han hecho crecer aún más, ¿no? O sea, lo que tú das positivamente regresa a ti positivamente, ¿no? Y si tú actúas de manera injusta, suceden cosas injustas. Es una ley natural. Un llamado de reflexión para todas las empresas, cómo administran, ¿no? Y los dueños de las empresas. Obviamente, si es una empresa que recién está empezando, o sea, yo como trabajador tampoco voy a ir y decir cuánto me vas a pagar, ¿no? O sea, eso se ha generado por tantos conflictos. Yo debo ir en un sentido humilde, si es que soy nuevo, para aprender, ¿no? Y si tengo expectativas altas, pues buscaré otra empresa. Pero la idea es que uno también comprenda la empresa, ¿no? Yo estuve 5 años en una compañía importadora
y era consciente de la realidad económica, ¿no? Pero a veces hay que soportar el haber estado soltero y con la familia de soporte me permitía tolerar, ¿no?, esa demora en pagos. Entiendo que con familia es totalmente difícil, pero esa tolerancia me permitió surgir o avanzar, o sea, resistir esa tormenta. Y ya cuando la empresa crece, ya le puedes exigir un poco más o la empresa mismo te ofrece mejorar, ¿no? Eso es algo que uno también tiene que darse cuenta, porque el que no llora no mama. O sea, a veces la empresa no te va a decir, tiene las posibilidades, pero no te lo va a decir si tú no lo pides. Entonces das un tiempo prudencial, ves que las cosas mejoran en el tema de ventas, de crecimiento de la empresa, y consideras que es el momento oportuno. Y si eres joven, si no funciona, puedes buscar algo mejor, ¿no? Ahora, conscientemente, si tienes familia, tienes una limitante, porque va a priorizar la necesidad de tu familia, ¿no? Entonces, si no te has preparado en un tiempo de bonanza para estar un tiempo sin trabajar, no vas a poder dejar el trabajo. Hay que prepararse para poder abandonar el trabajo en cualquier momento y estar haciendo inversiones paralelas que te permiten autonomía, ¿no? En un caso que pierdas el trabajo, ¿no?, o que tengas que cambiar. Eso es muy importante. Entonces, acá viene cerrando el capítulo, ¿no?, un conflicto en el tema de la jubilación. A veces uno trabaja tantos años con la finalidad de generar una estabilidad cuando ya no pueda trabajar. Y vivimos el día a día, o lo que el sueldo nos ofrece, ¿no?, sabiendo de que a los 65, ¿no?, tendremos un pequeño ingreso. Pero ya todos sabemos, ¿no?, las muchas colas que hay en el Banco de la Nación de las personas que dieron tantos años de su vida al servicio del país para cobrar montos irrisorios de 100, 200, 300, 400 soles. Así como pensión 65, ¿no? 300 soles cada 2 meses, ¿no? O 200 soles mensuales. Que para una persona que de repente vive con su familia, ¿no?, o sea, una persona anciana, ¿no?, es una propina para darse pequeños gustos, ¿no?, en ese mes. Pero para alguien que vive solo, ¿no?, o que sus hijos están fuera, ya no lo ven, es triste, ¿no? A veces ver en las calles personas adultas haciendo reciclaje o vendiendo algo para tratar de subsistir. Luego de la pandemia, ¿no?, observé muchas personas adultas mayores, ¿no?, que salían a las calles a vender porque sus hijos habían perdido el trabajo, ¿no?, y querían de alguna manera colaborar. A veces tú quieres ayudar a todos, pero no te alcanzan los recursos, ¿no? Los más jóvenes en estos tiempos actuales, preparémonos para el mañana, cuando llegan esos tiempos en los cuales las fuerzas no nos alcanzan. Eso es la inteligencia emocional, ¿no? Pensar. Ahora la AFP y el gobierno en Perú permitieron el retiro de los fondos, ¿no? ¿Eso qué significa? Si muchos lo retiraron pero no lo reinvirtieron, ¿no?, para que siga produciendo, cuando me jubile tendré 0, ¿no?, o una cantidad menor. Hay una desconfianza con las AFPs, entonces uno dice, ¿no?, para que después de 20 o 30 años de servicio reciba 500 soles, ¿no?, mejor los disfruto ahora, ¿no? Muchas personas inteligentemente retiraron esos fondos para tenerlos a disposición y hacer una inversión de repente a nivel independiente de algún negocio particular que les genere, ¿no? Otros lo vieron por el ocio, ¿no? Compraron artefactos, mejoraron su casa, construyeron, pero al final no hubo una retribución.
Otros lo ponen en un banco a un plazo fijo para que se siga desarrollando. Pero si ese dinero no se recupera o regenera, ¿no? Nos quedamos en el aire, ¿no? O sea, te permiten retirar el dinero, pero si no lo usas inteligentemente, luego vienen las consecuencias. Porque en la jubilación vas a recibir no 500, ¿no? Sino mucho menos. Y es probable que en estos meses se dé un nuevo retiro. Entonces, muchos ya retiraron todo, ¿no? Del tiempo que trabajaron, y los que les queda un saldito van a también retirarlo, ¿no? Entonces, uno en nuestro país no tiene la cultura del ahorro, de la inversión, ¿no? Por eso, de cierta manera, tenemos un dominio mayor capitalista. Entonces, nos han hecho gastar nuestros ahorros obligados, ¿no? Porque el Estado te cortaba mes a mes para los que están afiliados a la AFP o la ANP para que tengas asegurada tu jubilación. Pero como te dieron libre albedrío, lo retiras todo y te quedas en el aire. Entonces, de acá a algunos años, o en todo caso, estás sometido al trabajo para seguir aportando, ¿no? Es una situación muy compleja, ¿no? Pero a veces, si uno se proyecta y ahorra, ¿no? Y lo pone en el banco, ¿no? Generas un interés, y en todos esos 20 años o 30 años vas a poder sostener tu dinero, ¿no? Y te va a servir para ese tiempo que no puedas trabajar. Evalúen esa situación en el capítulo para que lo tomen en cuenta, ¿no? Si no, seguiremos extendiendo esos más de 400 años de opresión. O sea, ese seamos libres es textual. Uno tiene que realmente demostrar esa libertad cuando, de cierto modo, tú puedes tomar tus propias decisiones sin que nada ni nadie influya, ¿no? O te someta. Pasemos al capítulo 17. Otro gran episodio, ¿no? De la semana pasada. El gran padre, el gobierno. Y está relacionado, ¿no? Porque en esta situación coyuntural, ¿no? El Estado es el que da las leyes, ¿no? Las reglas de juego para desenvolverse. Ya lo dijo Jesucristo en los tiempos bíblicos: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No mezclemos las cosas, ¿no? El hecho de que hay una religión, no puedo dejar de pagar mis impuestos, ¿no? Y aunque es difícil pagar impuestos en el Perú, siempre lo vamos a hacer. Desde el momento que subimos a un transporte público, compramos un caramelo. El transporte público es un bien, ¿no? Que ha pasado por aduana, ¿no? Quiere decir que algunos servicios han pasado a facturación y han pagado impuestos. Y en el ticket, la cooperativa, ¿no? O la asociación de transporte, ¿no? A fin de mes hace un importe a la SUNAT, ¿no? Entonces, el que vende caramelos, el que fabrica el caramelo, es una gran fábrica, ¿no? Y paga impuestos. Y ese costo te lo traslada al valor del caramelo. El caramelo costaba 10 céntimos, ahora cuesta 20, 30, 2 por 50, ¿no? Pero no te da un ticket, pero ya pagaste impuestos, ¿no? El informal, de cierta manera, no paga impuestos porque está en la calle. Pero cuando tú vas a un centro comercial, como un cine, mercado, ¿no? Centro comercial grande, ¿no? Consumes, te dan un ticket, no te vas a Kentucky, al McDonald's, te dan un ticket, y en ese ticket, así sea una boleta, ya está el IGB. Te estás dando el gusto, ¿no? O sea, tú de repente compras todo sin boleta, sin factura, pero cuando te das el gusto, ya pagas el impuesto. Y es más, tú vas al mercado y compras sin comprobante el jabón, el arroz, ¿no? El azúcar, pero viene de una bolsa grande, ¿no? O los fideos, bolsas pequeñas.
esa fabricación paga impuestos, esa industria paga impuestos y el costo te lo trasladan al valor, ¿no? Entonces, todos pagamos impuestos. Cuando hablamos del gran padre del gobierno, nos referimos a cómo manejamos la situación al elegir un gobernante. Entonces vamos todos a las ánforas, ¿no? Elegimos un representante y se encargará de gobernar el país en los siguientes 5 años. Pero ¿qué sucede cuando hay muchos partidos políticos? Significa que hay muchas corrientes ideológicas, ¿no? O similares que no se han puesto de acuerdo y han decidido armar un propio partido. Sin embargo, no hay un partido de carrera, ¿no? Un partido con honestidad en el sentido de fomentar el desarrollo político de la manera más común, ¿no? Sino que en base a intereses. ¿Eso qué significa? Que para lograr tu postular a veces tienes que invertir, ¿no? Y luego esa inversión la vas a recuperar mediante un trabajo o mediante la concesión de una obra, ¿no? Eso es lo que pasa en el Congreso, ¿no? O cuando hay diferentes postulaciones, ¿no? No lo podemos demostrar fehacientemente, ya es algo interno, personal, ¿no? Pero a veces en algunos medios de comunicación sueltan algunos audios o videos donde dice que el número más bajo, ¿no? Cerca al 1, tiene un valor de tanto y los números más altos otro valor, ¿no? Entonces, según uno va aportando, va cambiando sus números, ¿no? Para que uno pueda entrar en una elección congresal, ¿no? O una postulación de alcaldía o regional. Y una vez que ingresa, bueno, viene el pago de favores, ¿no? Eso es lo que se veía en el gobierno del señor Castillo, ¿no? A través del Ministerio de Trabajo o de Transportes, ¿no? Se presentaban los miembros del partido o que habían acompañado la campaña para solicitar un puesto laboral, ¿no? Entonces se pierde el sentir verdadero de hacer política, ¿no? Del servicio social. O sea, estoy invirtiendo para ganar. Está bien, todos queremos ganar, pero no es la manera correcta, ¿no? Mejor deberíamos seguir nuestros asuntos particulares, ¿no? Independientes. Y si queremos realmente apoyar de corazón, ¿no? Hacerlo desinteresadamente, ¿no? Pero cuando ya te condiciona la estabilidad en el partido, ya cambian los intereses, ¿no? Entonces generan concesiones de repente para hacer obras, ¿no? Regionales, y se la dan al que apoyó en la campaña o al que ya está, o a la empresa que va a dar una comisión. Todo eso influye en el desarrollo de un país, ¿no? Y a veces no importa la calidad de la obra, ¿no? O si la concluye o no, y ven la manera de extenderla, ¿no? Entonces, si la señora Dina Boluarte se queda hasta el 2026, que demuestre en obras, que deje un legado, ¿no? Pero si pasa sin pena ni gloria, será uno más del montón, ¿no? Y eso es lo que uno desea evitar, ¿no? Pero es parte de la realidad. Por eso el padre es el responsable del desarrollo de sus hijos, ¿no? Entonces, si has tenido un padre que no se ha preocupado para que las riquezas se reparten equitativamente entre los pueblos originarios o más profundos, van a tener una excusa o un pretexto para levantarse y reclamar por qué no fue así. Estos conflictos actuales no se hubieran dado si no hubiese habido un trabajo de fondo regional, ¿no? Empezando por los congresistas que, entre comillas, representan a sus regiones, pero que una vez que ingresan desconocen sus regiones. Los dirigentes comuneros, el campesinado, ¿no? Los hermanos altoandinos,
se debieron haber organizado para exigir a su dirigente comunal, porque en un distrito hay subregiones, ¿no? Y todos en conjunto al distrital, para que se utilice realmente el canon, ¿no? O sea, la distribución regional del canon. No es posible que en Huancavelica, que hay minas, sea uno de los departamentos más pobres, ¿no? Que en Puno o en Ayacucho o en Cusco no haya buena señal de internet en los sitios más alejados. O sea, tuvo que haber una equidad y no se dio. Y ahí resulta el conflicto social, ¿no? Entonces estamos pagando las consecuencias de que el padre no educó bien a sus hijos, ¿no? O sea, estamos hablando también de educación y salud. No llegó como debe ser. Y tampoco le enseñó a pescar, ¿no? O sea, no formó al dirigente, ¿no? Para que se pueda empoderar y preocuparse por su población. Lamentablemente la corrupción se extendió, ¿no? Entonces, si come uno por acá, por allá también van a querer comer. Y al final la población se deja de lado. Entonces, eso no justifica que hayan venido a Lima para hacer un reclamo y mucho más político, ¿no? Hubiese sido bonito que venían a reclamar su canon, ¿no? A ver qué obras nos están impulsando, ¿no? Los temas políticos no nos dejan avanzar. Se puede haber ido la señora Dina y puede haber venido otro, pero no va a realizar nada especial si es que no se ponen de acuerdo. Comenzando desde el Congreso, que hay una gran división. Comenzando desde los partidos, que están divididos, ¿no? Y que en estas últimas elecciones la señora Keiko y Castillo se repartieron los votos. Entonces, si siempre va a ser así, va a haber una división, un grupo que va a tener cierta mayoría congresal y otro que no. Y luego de eso van a venir las consecuencias de los conflictos sociales, cosas que no permiten el desarrollo de un país. Tenemos un tren subterráneo que ya debió ser culminado, ¿no? Así como inició en el 2008 el señor Alan García y lo continuó el señor Ollantumala, ¿no? Para la extensión del tramo 1 del tren, tramo 2, y el subterráneo todavía está en trabajo. O sea, ¿qué es lo que entrampa el desarrollo? Cuando estos tipos de transportes son importantes, porque el ciudadano de pie, el que gana el sueldo mínimo, se beneficia, ¿no? Y es importante que se beneficie para que le pueda quedar algo, ¿no? O sea, se pasa 2-3 horas en transporte común para ir de un sitio a otro, ¿no? Pierde al día 4 a 6 horas de su vida para poder ganar un sueldo mínimo, y las grandes empresas siguen maximizando, ¿no? Entonces ahí se ve que no hay empatía, ¿no? A nivel del papá gobierno y de las grandes empresas, ¿no? Porque este gran proyecto ya se debió culminar en la pandemia. En la pandemia se debió aprovechar. Y no tenemos fecha de entrega, ¿no? Es lamentable. No podemos seguir avanzando tramos si no concluimos uno. Y eso influye mucho, ¿no? Porque si no, de repente más conscientemente pagaríamos impuestos, ¿no? Pero como hay un desequilibrio económico, ¿no? Donde las utilidades no llegan realmente a todos, ¿no? Va a haber una mayor informalidad. Por eso que la economía al 70% o más, ¿no? Es informal. Porque si alquila un local y empieza a dar boletas o facturas, un negocio mayor, ¿no? Frente a la competencia, no vende, pero tiene que pagar la licencia, ¿no? El alquiler, los servicios. Realmente no le queda nada, ¿no? Si es que no se levanta, no crece, ese negocio va a desaparecer. En cambio, el informal tira su plástico en la calle o caminando, ¿no?
vende lo que tiene que vender, no, en ese momento no paga impuestos, ¿no? O paga el costo básico del producto, ¿no? Con o sin impuesto, que ya puede estar contemplado en el bien, y se favorece, ¿no? Porque no está pagando alquiler, no está pagando luz, agua, ¿no? Paga cosas esenciales. Y de cierta manera, con ese ingreso, ¿no? diario, ¿no? que va generando de su venta, permite llevar un pan a la mesa de su hogar. ¿Cómo el Estado quiere formalidad si las condiciones no son las más adecuadas, ¿no? O sea, yo no puedo poner una empresa para pagar un sueldo mínimo de 1030 cuando no voy a lograr vender más de 1000 soles, ¿no? O sea, me estoy auto boicoteando o liquidando, ¿no? Pero si yo me voy a vender, ¿no? sin pagar a nadie, compro un producto, vendo y la diferencia es para mí, voy a poder resistir, ¿no? Y ya cuando me sienta mejor, daré el siguiente paso, ¿no? El tema también que de parte de los informales es que empiezan a crecer y se acostumbran a quedarse en lo informal y no permiten que el mercado se abra, ¿no? Porque si no se conquistaría poco a poco otros mercados, ¿no? Como empresa y la élite se estaría reduciendo porque el dinero se estaría equilibrando, ¿no? Pero es toda una filosofía o corriente mayor que requiere más atención por parte de la persona que emprende, ¿no? Porque no es difícil, no es fácil, no es sencillo, ¿no? Hacer empresa, que día a día te tienes que levantar con 1000 preocupaciones para ver cómo sacas adelante el negocio, ¿no? Si ya de manera informal es complicado porque si no vendes estás triste, ¿no? Tienes que cuidar cuando hay buenas ventas, ¿no? En el negocio es más difícil porque, como repito, pagas alquiler, pagas la licencia, ¿no? Tienes que pagar la luz, el agua del local, ¿no? A tus trabajadores. Es una gran responsabilidad. A veces se empieza con mucha ilusión, ¿no? Pero cuando no hay un buen proyecto, ¿no? Un plan de negocios, un presupuesto adecuado, un colchón financiero, lamentablemente el negocio no prospera. Entonces eso influye, ¿no? En cómo el gobierno maneja, ¿no? O sea, tienen que haber reglas, ¿no? Lo importante de todo es que el gobierno o la nación permite la informalidad porque es consciente, ¿no? que las utilidades no están bien repartidas. Eso es algo que hay que valorar, que en este país se puede andar con libertad y ofrecer algo. O sea, el que no quiere avanzar se trunca, ¿no? Se frustra. Si solamente te quedas reclamando, nunca vas a avanzar, ¿no? Pero el que sale a la calle y vende algo, hace a un lado su vergüenza, se logra estabilizar, ¿no? Y puede crecer. Ya depende de cada uno cómo influya, ¿no? ese camino. También hablé de las ONGs o los organismos no gubernamentales, ¿no? que si bien ayudan para llegar positivamente a regiones un poco aisladas, ¿no? también traen algún pensamiento obstruccionista, ¿no? digamos, para una realidad. Entonces algunas cosas no son apropiadas, ¿no? porque maquina o mueve a la comunidad con otra filosofía, y eso no es la idea, ¿no? La idea de la ONG es que pueda ayudar a las personas que no han recibido oportunidad de mejora, ¿no? y que se les enseñe a crecer, ¿no? y que si en algún momento ya se restablece la ayuda social del gobierno, puedan surgir, o si a través de la ONG estas familias mejoran, ¿no? puedan ayudar a su comunidad a que siga surgiendo. Entonces eso es importante, ¿no? Viendo positivamente a una ONG, ¿no? Cuando viajo, ¿no? cuando tengo oportunidad de viajar por el país, puedo ver cómo la economía se mueve cuando no hay conflictos sociales y cuando no hay
bloqueo de carretera. Las personas ofrecen sus productos, ¿no? Tienes que alojarte en un hotel, tienes que ir a un restaurante. Yo voy como mochilero, una persona sencilla, ¿no? que anda de a pie, ¿no? Y así como yo, hay muchas personas, ¿no? Y hay hoteles para diferentes niveles y diferentes precios, ¿no? Entonces, los que pueden dar cursos mayores, adelante, ¿no? También hay. Y eso permite de que también se mueva la economía, porque hay personas de la comunidad que trabajan en esos negocios, ¿no? Y con eso permiten llevar sustento a su hogar, ¿no? Es igual para todos, ¿no? Esto es una cadena. El gran padre del gobierno es un capítulo esencial porque también nos habla de la familia. Todo parte desde casa, ¿no? Cuando papá y mamá tienen muchos hijos, lamentablemente es difícil que el cariño llegue a todos por igual. Esa dispersión de educación hace de que cada niño tenga diferente influencia, ¿no? Y aún así puedes tener un solo hijo, pero si no le dedicas tiempo, también va a crecer de un modo, ¿no? Entonces, los hijos son como una planta, ¿no? Que hay que cuidarla cuando están en su proceso de maduración. Hay que alimentar el ego, la autoestima, el cariño, ¿no? Fortalecer. Nada de maltrato, ¿no? Todo es enseñanza, todo es aprendizaje. Y se puede invertir en su educación en buena hora. Les va a dar herramientas para que ellos se defiendan en la vida, ¿no? Pero uno tiene que devolver a la tierra lo que recibió, ¿no? Entonces, tú preparas a tus hijos como aves para que el día que empiecen a volar se vayan de casa y tú sigues tu vida. Pero si los educas bien, esas aves vuelven y te agradecen, ¿no? O se mantienen contigo para cuidar. Depende cómo actuemos con nuestros hijos, se podrá encontrar una retribución moral principalmente, ¿no? De parte de ellos. Y lo otro es que los padres se preparen, ¿no? En algún momento se quedarán solos y deben tener un fondo que les permita sostenerse en esos tiempos de dificultad, ¿no? Cuando ya las fuerzas no nos permitan seguir produciendo o generando riqueza. El establecer un buen gobierno va a ser difícil, ¿no? Pero podemos establecer un buen gobierno desde casa, ¿no? Una buena educación para nuestros hijos o hijo, ¿no? O si no tengo las posibilidades, evitarlo, ¿no? Porque el sufrimiento que genere el traer a un niño, ¿no? Va a ser mayor. Sostenerlo. Y se va a enfrentar a situaciones más complicadas, ¿no? Que las que nosotros estamos viviendo en la actualidad. Eso uno debe reflexionar. Si al margen de todo ya tuviste familia, ¿no? Te adelantaste, no lo planificaste, bueno, adelante, ¿no? Hay que continuar, no te puedes detener y tienes que matarte o sacrificarte por darle lo mejor a tu hijo. Tus sueños se hacen a un lado. Prima que tu hijo esté bien. Pero dentro de ese espacio, si tú haces las cosas con verdadero compromiso, vas a encontrar las oportunidades. Si le das a tu hijo lo mejor, el trabajo no te va a faltar y tú también te puedes seguir superando, ¿no? Y eso lo observo a diario, ¿no? En mis amigos del básquet, ¿no? Que son padres responsables. Pero no sucede en todos los ámbitos, ¿no? A veces los padres abandonan a sus hijos, ¿no? Pero luego no les va bien, ¿no? Es toda una cadena. Obra con bien, recibe bien. Si lo puedes planificar, excelente, ¿no? Espero que este audio pueda llegar a todos los jóvenes, ¿no? Considero que es mi mejor legado, ¿no? De poder haber compartido mi vida en un libro y ahora en los audios del podcast, ¿no? Porque en algún momento no estaremos, pero dejas un mensaje para que las nuevas generaciones lo puedan tomar en cuenta, ¿no? Yo creo que todos hemos vivido, ¿no? Un testimonio
con dificultades, ¿no? Y hemos conseguido objetivos, ¿no? Y los que aún sentimos que no lo hemos logrado, valoremos las cosas importantes, ¿no? Como el hecho de estar bien, estar presente, ¿no? Tener un trabajo, estar con nuestra familia, ¿no? Y tener paciencia y perseverancia, ¿no? Para ir alcanzando las cosas poco a poco. Yo me siento muy contento y feliz de poder compartir sábado a sábado, ¿no? Este desprendimiento lo hago con sinceridad, con humildad, ¿no? De la mejor manera posible para que pueda llegar a todos los rincones, ¿no? Y dejar una pequeña semilla de positividad, ¿no? De buenas vibras para tiempos tan violentos, tan cambiantes, ¿no? La actitud está en ti. Si tú te fortaleces, tú lo vas a lograr. Tú puedes alcanzar todos los objetivos, ¿no? Planifica, piensa, evalúa, consulta, ¿no? Conversa con personas mayores, lee libros de referencia, ¿no? Audios, ¿no? Si estás estudiando, aprovecha, ¿no? Disfruta. Yo cuando estudié no pude disfrutar, ¿no? todo el tiempo, pero cuando encontré la libertad ya pude disfrutar. Es un proceso, ¿no? Cuando tenemos el apoyo de los padres hay que hacerlo, porque cuando sea por nuestros propios medios va a ser más sacrificado. Pero igual, cuando eres libre, disfrutas mucho mejor. Que tengan un excelente día y un mejor fin de semana. Que la familia esté muy bien y adelante. Nos vemos en la cumbre del éxito.